sobre la base de este modelo básico, digamos que es el modelo básico de Schumpeter y que estos son los mecanismos que funcionan, lo que vamos a estudiar son tres variaciones, digamos, del modelo. Eh, Espero que en esta clase veamos estas dos y vamos a dejar la tercera para el final. Entonces, primero queremos ver qué ocurre si las innovaciones no son drásticas. Y vamos a ver a qué nos referimos por innovaciones drásticas. Nosotros ahora estamos asumiendo que las innovaciones son drásticas. ¿Qué quiere decir? Básicamente, cuando se produce una innovación, esa innovación es tan relevante que elimina completamente a todos los otros competidores. Y entonces, efectivamente, el nuevo monopolista es la única empresa en toda la economía. Y eso es un supuesto extremo. Entonces luego vamos a tratar de matizar ese supuesto, la primera variación. La segunda variación es que nosotros acá, en el modelo básico, se asume que existe un solo sector de bienes intermedios. Y entonces lo que vamos a hacer es ver qué pasa si en realidad no es un solo sector, sino que son múltiples sectores de bienes intermedios. Entonces eso va a ser nuestra segunda variación que vamos a ver hoy. Y finalmente, el tercer elemento, que es, y este también lo vimos en los modelos de crecimiento por innovaciones de productos horizontales, es el efecto que cumple L, digamos. En todos nuestros modelos, si ustedes me dejan volver para atrás, vemos acá que la tasa de crecimiento, ¿no es cierto?, depende de L. Eso quiere decir, o nos está sugiriendo, que una economía cuanto más grande, ¿no?, cuando L es más grande, mayor población, la tasa de crecimiento de la economía debería ser más alta, manteniendo todos los otros parámetros constantes. Y eso no es una cosa que se observa mucho. Entonces lo que vamos a ver es, vamos a estudiar un poco más qué ocurre con este efecto de escala, vamos a ver cómo podemos matizar el efecto de escala sobre los resultados del modelo. Entonces estas son las tres variaciones que vamos a ver. Insisto, espero que veamos las dos primeras hoy y la tercera la vamos a dejar para el jueves de esta semana. Muy bien. Entonces, sin más, vamos a ver el concepto de qué ocurriría en este modelo si las innovaciones no son drásticas. Entonces vamos a ver de nuevo, acá tenemos el modelo, el esquema básico del modelo. Y entonces, un supuesto para nosotros muy importante es que el precio, ¿no es cierto?, el precio del productor de bienes intermedios, precio del productor de bienes intermedios, es un precio de monopolio. Por lo tanto, lo que hace es, le extrae todo el ingreso marginal que obtiene el productor de bienes finales. Este es el productor de bienes finales. Y entonces, fíjense, lo que está haciendo el productor de bienes intermedios es, está aplicando el precio de manera que se queda con todo el ingreso marginal que le genera al productor de bienes finales. Y entonces eso nosotros veíamos que está determinado por toda esta expresión, ¿no es cierto? La derivada de I con respecto a xt, que pueden hacer. Pero lo que yo quiero que nosotros comprendamos es que efectivamente el productor de bienes intermedios está en condiciones de hacer eso, porque es el único productor. Entonces, cada vez que se genera una innovación que viene de acá, esa innovación es drástica, porque elimina a todos los competidores y él es el único que queda en el mercado. Y entonces, él puede extraer toda la renta al productor de bienes finales. Por eso le aplica este precio. Entonces, noten que él le aplica este precio y dado que le aplica este precio, después decide producir la cantidad de XT y obtiene el beneficio PIT. Entonces, si nosotros hacemos un poquito de álgebra sobre el XT es la cantidad que produce, ¿no es cierto? Ya en equilibrio, digamos, maximizando el beneficio. Entonces, si nosotros sustituimos este XT en la ecuación de precios, y entonces eso es lo que está expresado en esta ecuación que está acá en negro, aquí está XT, ¿no es cierto?
cómo está el XT, que es cuánto producen en equilibrio la empresa del sector de bienes intermedios. Lo que ocurre es, si nosotros sustituimos y hacemos un poco de álgebra, nos queda que en realidad PT, noten, es igual a 1 partido en alfa. O sea, el precio de monopolio es 1 partido en alfa. Donde alfa, recuerden, alfa, ¿no es cierto? Lo podemos ver como la elasticidad del sector de bienes, la elasticidad del sector de bienes intermedios, digamos, en el sector de bienes finales. Esto también puede ser interpretado, digamos, como la elasticidad de sustitución del bien XT. Entonces, en realidad, fíjense que cuando alfa es más bajo, ¿no? Cuando alfa es más bajo, es decir, cuando es menos elástica, o sea, es más difícil sustituirlo, lo que tenemos es que el precio de monopolio es más alto. ¿Eh? Y entonces, esta es una característica del mercado o de la economía de nuestro modelo básico, donde asumimos que las innovaciones son drásticas, porque no hay otro competidor. Entonces lo que vamos a asumir ahora es que las innovaciones no son drásticas. ¿Eso qué quiere decir? Que acá el monopolista ya no tiene libertad de aplicar el precio que quiere, sino que existe otro grupo de empresas que está ahí compitiendo con él, y entonces, si bien él es un monopolista, él tiene algún monopolio porque genera una innovación, entonces de alguna manera tiene algo de monopolio, pero no puede exceder, no puede poner el precio de monopolio, este precio que llamamos PT igual a 1 partido en alfa. ¿Eh? No lo puede hacer porque si lo pone, los competidores ingresan y le ganan el espacio en el mercado. Y entonces, a esto vamos a hablar como innovaciones no drásticas. Entonces vamos a suponer que hay un grupo de empresas intermediarias, ¿no es cierto?, en el sector de bienes intermedios, que pueden proveer el mismo bien intermedio a un costo de chi cuadrado, ¿ah? O perdón, de chi, ¿ah? Que es mayor que 1, naturalmente. Y entonces, dado que el monopolista, ¿no es cierto?, el precio de monopolio de una innovación drástica es, como vimos, PT igual a 1, al precio es igual a 1 partido en alfa. Entonces lo que nosotros vamos a decir es que el precio al que pueden proveer estos competidores chi es mayor que 1, pero menor que 1 menos alfa. Entonces noten que si el monopolista pone el precio de monopolio puro, pierde espacio con respecto a los productores de bienes, a los otros competidores de productos de bienes intermedios. Entonces ya no puede aplicar el precio de monopolio. Porque ahora hay competencia, si se quiere, en el sector de bienes intermedios. Entonces, ¿cómo impacta esto en el modelo? Y eso es lo que queremos estudiar. Entonces, en principio, noten que dado esta presencia de competencia, estos intermediarios que están también compitiendo, ahora el precio que hoy puede aplicar el monopolista va a ser igual a chi cuadrado, digamos, a chi, perdón, me sale chi cuadrado. El precio va a ser igual a chi. Ya no puede aplicar un precio mayor que chi, porque si aplica un precio mayor que chi, se queda sin la competencia legal, ¿no? Entonces, pero sin embargo, no es un precio competitivo, o sea, todavía tiene algo de monopolio. Todavía tiene algo de monopolio. Por lo tanto, ese chi tiene que ser igual, ¿no?, a una parte del ingreso marginal. O sea, tiene que hacer algo de extracción de renta al productor de bienes finales. Dicho de otra manera, ese chi va a ser igual a el producto marginal cuando varía el bien intermedio. Y entonces nosotros sabemos que eso estaba determinado por esta derivada, que es la derivada, ¿cierto? Entonces, si nosotros despejamos de esta ecuación, x, lo que nos queda es esta expresión que está acá. Y noten que esta expresión que está acá, vamos a ver qué es. Esta expresión que está acá, de alguna manera, piensen, es algo así como una ecuación
de demanda de bienes intermedios. Entonces, noten que cuando chi, piensen que chi es el precio del sector de bienes intermedios. Cuando el precio del sector de bienes intermedios aumenta, ¿no?, la demanda por bienes intermedios disminuye. Cuando el precio chi disminuye, la demanda por bienes intermedios aumenta. Y entonces, lo que tenemos acá es esta ecuación de demanda por bienes intermedios. Es esta ecuación de demanda por bienes intermedios al precio chi, que hace el sector de bienes finales, naturalmente. Entonces, lo que va a hacer ahora el sector de bienes, ya no tiene todo el monopolio del sector de bienes finales. Ahora, el sector de bienes finales ve que tiene una demanda, ¿no es cierto? Ve que lo que ve es que cuando le cambia el precio al cual compra, recuerden que estoy hablando del sector de bienes finales, cuando ve que cambia el precio, puede demandar más o demandar menos, ¿no es cierto? Entonces, dicho eso, recuerden que el beneficio del productor de bienes intermedios está dado por el ingreso PT por XT menos el costo XT. Entonces, sustituyendo este valor de X que encontramos en la ecuación anterior, y además recordando que PT ahora es igual a chi, ¿no es cierto? Si sustituimos estas dos cosas, acá tenemos, miren, esto es PT, y acá tenemos el término XT, y acá tenemos el otro término XT. ¿Sí? Entonces, esto es el beneficio, la función de beneficio. Y entonces, dada esta función de beneficio, si hacemos un poco de álgebra, lo que nos queda es que el beneficio ahora del productor de bienes intermedios ya no es como era antes, sino que ahora depende de chi. Y entonces, fíjense, ahora acá está expresado esta misma ecuación sustituyendo pi, donde pi, recuerden, va a ser chi menos 1 por alfa partido en chi todo a la 1 partido en 1 menos alfa. Es decir, es igual a toda esta parte que está acá. Y entonces, noten lo que está pasando ahora, al haber introducido este sector de bienes intermedios. Ya no es un monopolio puro, sino que es un sector que tiene una empresa que es la última que innovó, que es competitiva, pero que tiene un grupo de competidores que está tratando de ganarle el espacio. Entonces, por lo tanto, tiene que aplicar este precio chi. Y noten lo que pasa, digamos, que este chi, de alguna manera, recuerden que chi va a ser, ¿no es cierto?, mayor que 1, va a ser mayor que 1, y menor que el precio de monopolio, que era 1 partido en alfa. Entonces, cuando chi sea más cercano a 1, lo que estamos diciendo es que hay más competencia, digamos, porque ya no puede aplicar el precio de monopolio. Entonces, cuando más cercano a 1 hay más competencia, cuando mayor sea de 1 hay menos competencia, más cercano a monopolio, digamos. Entonces, noten que cuanto más competencia hay, es decir, chi, cuanto más cercano a 1, cuanto más se acerca a 1, el beneficio del sector de bienes intermedios disminuye. ¿De acuerdo? Entonces, este es un elemento importante que estamos notando. Y entonces, si ahora ponemos este resultado en nuestro esquema, si lo ponemos en nuestro esquema, noten que ahora la dinámica de nuestro modelo se mantiene todo relativamente igual, excepto que ahora la cantidad que se produce en el sector de bienes intermedios está condicionado por chi, ¿no? Primer variación importante. Y la segunda variación importante es que el beneficio ahora depende, como antes, de pi, pero ahora pi ya no está determinado como estaba determinado antes, sino que ahora pi está determinado por esta ecuación que está acá. Donde es bien importante que a incrementos de chi, pi aumenta. Entonces, noten qué estamos diciendo. Cuando chi aumenta,
el beneficio aumenta. El beneficio del sector de bienes intermedios aumenta. Y es así. Es decir, ¿qué significa que chi aumente? Significa que las empresas tienen más monopolio. Cuando chi es más bajo, cuando chi se acerca a 1, estamos con un sector de bienes intermedios muy competitivo. Y entonces los beneficios que obtienen las empresas ahora son más cercanos a 0. ¿De acuerdo? Y entonces, esta es la variación importante que tiene. Este es el efecto que genera en términos de la economía completa. Y entonces, si vamos ahora a ver el efecto sobre el crecimiento va a ser, en principio se mantiene todo igual, o sea, fíjense que la tasa de crecimiento es igual a mu por gamma menos 1, ¿no es cierto? Entonces, la tasa de crecimiento es mu por gamma menos 1, donde mu está determinado por este término que está acá, ¿no es cierto? O sea, la probabilidad de innovación está determinado por todo esto que está acá, donde la variación importante es que, aquí tenemos entonces la expresión de la tasa de crecimiento, donde la variación importante es que ahora pi ya no es más como antes, sino que pi está condicionado por la intensidad de la competencia en el sector de bienes intermedios. Teniendo en cuenta que a medida que aumenta chi, el pi aumenta, por lo tanto cuando aumenta chi, la tasa de crecimiento de la economía aumenta. Entonces esto es el impacto que genera el agregar un sector competitivo en el sector de bienes intermedios. Es decir, si ya no tiene el monopolio completo, sino que tiene un monopolio con algún matiz, digamos, no puede aplicar el precio de monopolio, porque si aplica el precio de monopolio, hay muchas empresas que ingresan al mercado y le pueden quitar su monopolio. Por lo tanto, tiene que aplicar un precio que no es el de monopolio, pero tampoco es el de competencia perfecta. Ahora, eso depende de la intensidad de la competencia. ¿De acuerdo? Muy bien, ¿alguna duda, comentario, chicos? Disculpe, ¿qué fue lo último que dijo? ¿Sobre cuál precio debería buscar entonces? Bueno, en realidad lo que estamos, este chi, digamos, de alguna manera está representando la intensidad de la competencia en el sector, ¿no? Ujú. En el sector de bienes intermedios. Por lo tanto, este chi está condicionando el precio al cual el monopolista puede vender sus bienes al sector de bienes finales. Y entonces, Sí. cuando a medida que haya más competencia, ese beneficio se hace más chiquitito, digamos. ¿Ya? Y cuando el beneficio se hace más pequeño, lo que ocurre es que los incentivos a innovar se hacen menores y eso termina impactando a la economía y a la tasa de crecimiento de la economía. ¿Se entiende, Flavio? O Milton, me parece. Sí. Muy bien. Entonces, veamos un par de preguntas, digamos, para comprender, digamos, o para reforzar la idea. ¿Cómo podemos interpretar chi, hemos estado hablando, digamos, cómo interpretamos chi en términos de competencia del sector de bienes intermedios? ¿Cómo interpretamos chi? Piensen, digamos, ¿qué pasa cuando chi aumenta? ¿Qué pasa en términos de la competencia en el sector de bienes intermedios? ¿Qué pasa si chi aumenta? ¿Y qué pasa si chi disminuye? ¿Qué significa? ¿Eh? ¿Qué les parece? A ver, ¿Alguien mucho que responda? precio. ¿Cuándo hay más competencia? ¿Cuando chi es cercano a 1 o cuando chi es mayor que 1? Cuando chi es cercano a 1. Cuando chi es cercano a 1, recuerden que eso, muy bien, recuerden que eso quiere decir que el, el, el precio es cercano a 1, por lo tanto es casi igual al costo. De hecho, en competencia perfecta sería precio igual a costo marginal, ¿no es cierto? Entonces ahí, el sector de bienes intermedios, cuando chi es igual a 1, es el máxima competencia.
Entonces lo que vimos, pregúntense qué ocurriría si hubiera máxima competencia en el sector de bienes intermedios. Si hubiera máxima competencia en el sector de bienes intermedios, lo que ocurriría, ¿no? Recuerden, acá está pi, esto sería 1 y esto sería 0, por lo tanto pi sería 0, por lo tanto la probabilidad de innovar sería 0. O sea, mu sería 0. ¿Cuál es la interpretación económica, digamos? ¿Por qué si chi es igual a 1, mu es igual a 0? ¿Cuál es la interpretación económica de eso? Es igual a 0. Porque hay competencia perfecta y supone que los beneficios son casi cercanos a cero. Muy bien, Flavio. Entonces, básicamente, o sea, el beneficio pi sería igual a 0, por lo tanto el pi grande sería igual a 0. El pi grande es el beneficio del sector de bienes intermedios. Entonces, no hay beneficio por hacer innovaciones, por lo tanto la gente no haría innovaciones, por lo tanto la economía no crece. Entonces, un poco esto es la respuesta a la segunda pregunta que teníamos. Y también responde a la tercera pregunta, digamos, ¿qué espera que le pase al crecimiento de la economía cuando hay más competencia en el sector? ¿No es cierto? Lo que estamos esperando es que, dado que hay menos incentivos a innovar, la tasa de crecimiento disminuya. Entonces, ¿cómo podríamos interpretar Xi en términos de patentes? Digamos? ¿Se animan a hacer una interpretación en términos de patentes? O sea, ¿qué pasa con las patentes, con el otorgamiento de patentes, cuando chi es igual a 1? Digamos? ¿Cómo entenderíamos en ese contexto? El conocimiento, al no haber innovación, sería como más público, ¿no? Si es que se llegase a... Ok. No. Bien, o sea, básicamente chi es igual a 1, lo que estamos diciendo es que no se otorgan patentes, ¿no es cierto? No hay patentes, no se entrega monopolio, digamos. Entonces, básicamente no tenemos un sistema de patentes, no tenemos un sistema de patentes, lo que este modelo nos está avisando es que no tendríamos, estaríamos en problemas para el crecimiento de la economía. ¿Ah? Si no podemos otorgar estos monopolios, estaremos en problemas para el crecimiento de la economía. Fíjense que los resultados que estamos mencionando nosotros ahora son polémicos, digamos, porque lo que estamos diciendo es que ¿cuál es la respuesta que le estamos dando a esta pregunta? Fíjense, la pregunta ¿es la competencia de mercado buena o mala para el crecimiento? ¿Qué es lo que estamos diciendo a partir de estos resultados? ¿Es buena? ¿Que la competencia es buena? Es mala. ¿Ah? Justamente, Estamos diciendo que la competencia es mala. exactamente. O sea, lo que estamos diciendo es que la competencia es mala. Recuerden que lo que estamos diciendo es que cuando chi es igual a 1, que es máxima competencia, lo que esto genera es que el beneficio intermedio es igual a 0 y esto lo que genera es que la tasa de crecimiento de la economía es igual a 0. O sea que Claro, ese tipo de competencia. ¿no es cierto? Que la probabilidad de innovar se hace igual a 0 y eso genera que la tasa de crecimiento se hace igual a 0. Entonces, fíjense, esto es un resultado polémico, digo, porque lo que estamos diciendo es que, miren, hacer más competitiva la economía, hacer más competitivos los mercados, genera problemas en la tasa de crecimiento. Y eso es un resultado polémico, a lo menos polémico. Entonces, naturalmente esto no es así, y hay un montón de matices que son muy interesantes de estudiarse. Y esto se trata en el capítulo 12 del libro.
Yo los invito a darle una mirada. Esto no es así. Nosotros, la evidencia que hay es que si ustedes ponen acá, tomemos alguna medida de competencia, llamémosle este chi. Entonces, acá es cero competencia y acá hay mucha competencia. Perdón, no le voy a sacar el chip porque puede ser confuso. Pero tomemos una medida de competencia. Acá es baja competencia y acá es alta competencia. Y acá vamos a tomar alguna medida de innovación. ¿Cuánto se innova? Entonces, hay alguna evidencia que sugiere que esto es así. Es decir, cuando hay baja competencia en la economía, ¿no es cierto? O sea que, imagínense, todo es monopolio, no hay nada competitivo, la tasa de innovación es baja. Mientras que si es todo competitivo, o sea, no hay ningún monopolio, todos los mercados son perfectamente competitivos, también obtenemos que la tasa de innovación es baja. Entonces hay un rango intermedio en la economía donde tenemos que mantener la competencia con... O sea, no es que la estructura de mercado tiene que ser todos mercados perfectos, sino que efectivamente hay algún punto intermedio entre mercados perfectos y mercados imperfectos que hace que la tasa de innovación sea máxima. Y entonces, para quien esté interesado, yo les recomiendo el capítulo 12. Y entonces, sobre el capítulo 12 vamos a hacer otro ejercicio como el que hicimos. Yo les voy a pedir, voy a subir una tarea de ensayo que de nuevo es electiva y es para quien quiera hacerla, no es obligatoria para todos, pero de nuevo con la lógica de responder a esta pregunta en el marco del modelo schumpeteriano. Y entonces lo que yo voy a hacer es subir nuevamente la tarea bajo la misma consigna que hicimos para el trabajo de esta semana. Quien quiera elaborar un ensayo con puntos sobre la respuesta a esta pregunta. ¿Estamos de acuerdo? Profe, una pregunta. Vamos. ¿A qué velocidad se llega a los beneficios iguales a cero? O sea, ¿a qué velocidad se ajusta Pero hasta llegar a cero? ¿a qué te- ¿Es inmediato o a largo plazo? Bueno, lo que nosotros acá estamos asumiendo es que estos son modelos de largo plazo, ¿no es cierto? Pero no estamos diciendo que hay una velocidad de transición. ¿No? Lo que estamos diciendo es, mira, si la economía, si el sector de bienes intermedios es competitivo, al ser competitivo los beneficios son igual a cero. Y entonces, si los beneficios son igual a cero, no hay incentivos a hacer innovación, por lo tanto la probabilidad de generar una innovación es cero. Y si la probabilidad de innovación es cero, eso quiere decir que la tecnología no evoluciona, por lo tanto la tasa de crecimiento va a ser cero. ¿Se entiende? Pero no estamos hablando de una velocidad. ¿Sí? Sí, sí. Ok. Muy bien. Entonces, vamos a hacer el mismo esquema. Yo voy a subir el marco, digamos, para hacer el ensayo y para quienes estén interesados, nada, lo toman y responden a esta pregunta. Recuerden que acá ahí es un poco más técnica, hay hay análisis y tienen que hacerlo y manejarlo bien para quien lo quiera hacer. Ahí van a haber un par de preguntas y yo espero que lo respondan en ese contexto. Muy bien. Profe, Sí, María José, vamos. una pregunta. Lo que pasa es que yo ayer subí el ensayo. El ensayo se puede subir cuantas veces uno quiera antes de la hora, ¿o no? O sea, de la fecha estimada. Yo creo que sí. Lo que pasa es que yo subí uno y después me acordé que eran máximo tres páginas. Entonces después lo volví a subir porque le achiqué la letra. Ok. Yo creo que, a ver, yo vi los ensayos que subieron y ninguno tenía más de 3. Ah, ya. Pero, ojo, María José, el truco de achicar la letra
no es que tienes que hacer un ensayo de... A ver, tampoco pasa nada si te pasas de media página, digamos. Ah, ya, ya, Pero ya. no es cuestión de hacer tamaños 5, digamos. No, 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 no. ¿Ah? No. Es que lo que pasa es que había hecho una letra muy grande, había puesto como letra 15. Está bien. Bueno, Sí, muy bien. ya. ¿Otra consulta? Muy bien. Bueno, entonces, eh, vamos a ver la otra variación, ¿ah? Que tiene que ver con una economía con múltiples sectores. Eh, Nosotros hasta acá, déjenme que pase directamente al esquema. Recuerden que nosotros hasta acá teníamos un sector de bienes intermedios, y esto no es tan normal, normalmente hay muchos sectores, y entonces podemos asumir que hay infinita cantidad de sectores, esto sería como sí infinito, una gran cantidad de sectores, que nosotros vamos a denominar algo así como, acá está 1, 2, pero en lugar de llamarlo 1, 2, 3, 4, 5, hasta infinito, es mejor que vamos a decir que es un continuo de sectores, desde 0 a 1. Entonces hay infinitos sectores ahí entre 0 y 1. Y muchos sectores de bienes intermedios, y todos tienen esta misma dinámica que tenían el único sector de bienes intermedios que teníamos antes. ¿Y a qué me refiero? Es que por cada sector de bienes intermedios va a haber un sector de investigación y desarrollo. Acá yo puse un solo link, pero en realidad este genera innovación para este genera innovación para y este genera innovación. Entonces, hay sectores de bienes intermedios hay sectores de investigación y desarrollo que están generando innovaciones para el sector de bienes intermedios. Entonces, cada vez que una innovación funciona, el sector de bienes intermedios ese produce un incremento de tecnología. Entonces, con todos estos bienes intermedios se producen los bienes finales. Y entonces ahora, miren, se produce con L, ¿no es cierto? Dado el número de hogares, ¿no es cierto? Y aporta cada bien intermedio I, ¿no es cierto? Aporta con su tecnología A y T, ¿no? Entonces ahora tenemos esta infinita cantidad de sectores produciendo, ¿sí? Entonces, donde cada empresa, acá me falta la I, ¿no es cierto? Y sub IT produce, ¿no es cierto? Produce esta cantidad que está expresada de esta manera. Noten, es trabajo eficiente, es una típica función de producción, ¿sí? Que tiene inclusive rendimientos constantes. Entonces este es el esquema que tenemos en nuestra cabeza ahora. Y entonces, como decíamos, este es el producto final de cada empresa. Y de nuevo tenemos la misma lógica, cada uno de estos productores ahora es un intermediario, es un monopolista, por lo tanto, cada uno aplica el precio que extrae el ingreso o la renta máxima al productor de bienes finales, le quitas todo su ingreso marginal. Entonces la derivada, y eso es igual a todo este término que está acá, ya lo vimos a esto. Y entonces, los intermediarios, dado que el intermediario I quiere maximizar su beneficio, tiene que maximizar este beneficio, lo que va a hacer es sustituye el precio, sustituye el precio en este término que está acá, y entonces la función de beneficio queda expresada de esta forma, y entonces decide producir la cantidad de XY que maximiza su beneficio, que es igual a este término que está acá, ¿no es cierto? Y por lo tanto, si yo sustituyo XY en este término, obtengo cuál es el beneficio que obtienen cada uno de los monopolistas. Y el monopolista I, lo que obtiene de beneficio está determinado por todo este término que está acá. Que lo sustituimos diciendo que esto es igual a pi minúscula. ¿Sí? Entonces noten que el beneficio del intermediario I se comporta exactamente como se comportaba el del único intermediario en el modelo precedente.
Entonces, el modelo de un solo sector, ahora cada intermediario obtiene el beneficio P sub I, ¿no es cierto? Que varía con el estado de la tecnología de su sector. Es decir, con qué tan bueno es el producto de su sector. ¿De acuerdo? Entonces, dicho esto, y para agregar lo que pasa en la economía, vamos a agregar el estado de la tecnología por este concepto como de promedio del estado de la tecnología. Entonces vamos a decir que la tecnología agregada de la economía es esta suerte de promedio, digamos. Es la integral entre 0 y 1 para todas las tecnologías. Este es el estado de la tecnología en toda la economía, que es una suerte de promedio a través de todos los sectores que producen bienes intermedios. Entonces, con esta definición, recordando que esta era la función de producción, y además ya con el valor de X y T, que sabemos que es lo que produce, cuánto produce cada uno de los monopolistas del sector de bienes intermedios, si sustituimos todo, ¿no es cierto? Lo que nos queda es que la producción de bienes finales es igual a esta expresión que está acá. Y entonces noten que se parece mucho a la del sector, a la de la economía con un solo sector. Entonces, dado que la producción agregada es este término que está acá, recuerden que el PIB es el producto agregado menos la producción de bienes intermedios. Entonces, si sustituimos, introduciendo X y T aquí, lo que nos queda es que el Producto Bruto Intermedio, entonces sustituimos Y acá y todo esto, lo que nos queda es que el Producto Bruto Intermedio se comporta de una forma muy parecida a cuando tenemos un solo sector. Fíjense que varía con el estado de la tecnología promedio, digamos, AT. Que ahora AT oculta todo un grupo de tecnologías en la economía. Un grupo de sectores que tiene muchas tecnologías diferentes. Entonces aquí estamos de nuevo, digamos, con el esquema de nuestra economía. En el esquema de nuestra economía lo que tenemos es todos estos sectores de bienes intermedios produciendo, que le proveen, y entonces el sector de bienes final está produciendo IT. Y entonces acá aparece el sector de innovación, que lo que tenemos ahora ya no es cada sector invirtiendo, acá tendremos R2T, tendremos hasta RIT, ¿no es cierto? Entonces cada sector de investigación y desarrollo está invirtiendo para generar un nuevo producto. Y entonces usamos el mismo esquema. Noten que lo que importa es la inversión en términos relativos a la frontera tecnológica del sector I. Por lo tanto, cada sector va a tener una probabilidad mu sub IT de innovar. Entonces, que va a estar determinado por la cantidad de recursos que se destinan a innovar, RT, y por el estado de la frontera tecnológica. Entonces, esta es la función de producción de innovación, que asumimos que tiene un comportamiento como la función de producción de innovación en el caso de un solo sector, ¿no es cierto? De hecho, aquí esta es la función de producción de innovación, es decir, recuerden que es la probabilidad de innovar en el sector I. Y entonces, cada vez, ¿no es cierto? Recuerden que de nuevo es en términos relativos a la frontera tecnológica, donde la frontera tecnológica se define por este término que está acá, ¿no es cierto? Y recordando que la función de producción de innovaciones tiene rendimientos decrecientes. O sea, si esto es la probabilidad mu, ¿no es cierto?, de innovar, que es la función de producción de n, donde n es el gasto en términos relativos a la frontera tecnológica, esto se comporta, ¿no?, tiene rendimientos decrecientes. ¿De acuerdo? Entonces, dicho esto, el beneficio esperado de cada uno de los innovadores será la probabilidad de innovar, que es todo este término que está acá,
por el beneficio esperado menos el gasto, ¿no es cierto? Y entonces, recuerden, esto va a ser el beneficio. Entonces, haciendo cuánto va a ser el gasto óptimo en el sector I, ¿no es cierto? Derivamos con respecto a IT, nos queda esta expresión, ¿no es cierto? La derivada del primer término nos queda IT abajo. Entonces, recordando que pi sub IT era igual a este término que está acá, dado que es pi sub IT asterisco, esto es pi asterisco ITL, entonces ponemos acá, el AIT de acá se cancela con este, y entonces nos queda esta expresión, ¿eh? Que básicamente lo que nos está diciendo, ¿no es cierto?, es que el ingreso marginal, ¿no?, por innovar tiene que ser igual al costo marginal. El costo marginal de 1 es 1, es lo que me cuesta. Poner 1 es 1 unidad. ¿Ah? Entonces esto es de alguna manera me está dando la ecuación de arbitraje, digamos, que me determina cuánto vamos a gastar en el sector cuánto vamos a gastar cada sector, cuánto gasta en hacer una innovación. ¿Eh? Y entonces, para hacerlo más concreto, si suponemos que la función de producción de innovaciones es igual, como ya hemos supuesto, es igual a una función de producción estándar, digamos, con lambda, que es la productividad, y sigma, que captura los sigma, recuerden que es menor que 1, de manera de tener los efectos, rendimientos decrecientes. Si sustituimos, entonces lo que nos queda es que el gasto relativo a la frontera tecnológica, noten, se mantiene constante, porque todos estos términos son constantes, y la probabilidad de innovación también se mantiene constante para todos los sectores. ¿Eh? Y entonces esto nos acerca bastante ya como estructura al modelo de un solo sector. Pero sin embargo, bueno, uno acá podría hacerse esta pregunta, que se las dejo para que la reflexionen, digamos, ¿por qué si la probabilidad de innovar es la misma en todos los sectores, a pesar de que existe un ingreso diferente? ¿Por qué vamos a redactar bien esto. ¿Por qué la probabilidad de innovar es la misma en todos los sectores? Acabamos de decir eso, a pesar de que existe un ingreso diferente en cada sector. Porque pi sub IT varía con A sub IT, y A sub IT no son todos iguales, digamos. A sub IT va variando, cada sector está en diferentes estados de tecnología. Por lo tanto, en principio, pi sub IT debería ser diferente para cada sector. Entonces, a pesar de ser diferente, lo que nos encontramos, acabamos de mostrar esto, es que la probabilidad de innovar mu es la misma para todos los sectores. Entonces, esto se lo dejo como una pregunta. ¿Ah? ¿Por qué piensan que eso es así? Lo dejo ahí abierto, vamos a terminar. Dejo para que lo reflexionen cuando estudien. Entonces, dicho esto, vamos a ver qué le ocurre al crecimiento de esta economía. ¿Eh? Entonces, recuerden que la tasa de crecimiento de la producción gamma sub i es igual, esto estamos repitiendo casi lo que hicimos antes, IT menos IT menos 1 partido en IT menos 1. Entonces, si sustituimos IT, fíjense que podemos cancelar L y este término constante, entonces nos queda AT menos, o sea que la tasa de crecimiento de la producción, como ya nos imaginábamos, depende del estado de la tecnología promedio. Recuerden que ahora este AT es el promedio, ¿no es cierto?, de todas las tecnologías que hay en cada sector I. Y naturalmente este resultado se extiende a cuando hablamos de la tasa de crecimiento del Producto Bruto, porque el Producto Bruto ahora, si sustituimos, si reemplazamos, de nuevo, L se cancela, el término constante también se cancela, y lo que nos queda es que la tasa de crecimiento del Producto Bruto Interno es igual a la variación de la tasa de la variación del estado de la tecnología promedio en toda la economía.
Entonces, básicamente, noten que la tasa de crecimiento de la producción es igual a la tasa de crecimiento del valor agregado o del Producto Bruto Interno. Entonces, dicho esto, tenemos que calcular la tasa de crecimiento de la tecnología para tener la tasa de crecimiento de la economía. ¿Sí? Entonces, ¿qué resultados tenemos hasta ahora? Entonces, lo que nosotros sabemos es que en cada sector I, la variación de la tecnología A sub IT va a ser igual, ¿no? Digamos, la tecnología hoy va a ser igual a la mejora gamma sobre el estado de la tecnología anterior con probabilidad mu, porque esta es la probabilidad de que haya una innovación. Y con probabilidad 1 menos mu, la tecnología sigue siendo la misma. El estado de la tecnología sigue siendo la misma. Entonces nosotros sabemos esto. Esto es para cada sector de la economía. Entonces, piensen que esto es toda la economía, todos los sectores, cada sector de bienes intermedios, que son infinitos, son muchísimos, está, ¿no?, produciendo esto. Entonces, lo que sabemos es que, dado, digamos, de todos estos sectores, con probabilidad mu, cada sector va a generar una innovación. Pero dado la ley de grandes números, lo que nosotros sabemos es que va a haber una fracción mu de sectores que en cada periodo va a innovar. Y una fracción 1 menos mu que no va a innovar. Entonces, si yo quisiera expresar el estado de la tecnología en toda la economía, AT, va a ser igual a mu por el estado de los sectores que innovaron, ¿no? A1T son todos los sectores que innovaron, más 1 menos mu por todos los sectores que no innovaron en este periodo. ¿Sí? Y si nosotros vemos con un poquito más de detalle lo que significa, piensen, A sub 1T son todos los sectores que innovaron en este periodo, y que teniendo en cuenta la cantidad de sectores, ¿no?, en promedio va a ser, o sea que en promedio cada uno de los sectores, todos estos sectores que innovaron, su estado de tecnología va a ser el estado de la tecnología en el periodo anterior por gamma. Porque recuerden que gamma era el incremento de la tecnología, ¿no es cierto? Entonces, todas las tecnologías, los sectores que innovaron, en promedio van a tener su estado tecnológico va a ser gamma por el estado de la tecnología que estaba anteriormente en toda la economía. Y por otro lado, los sectores que no innovaron, ¿no?, en este periodo, noten que dado que existen muchos sectores, en promedio el estado de los sectores que no innovaron va a ser el estado de la tecnología en el periodo anterior, digamos, AT-1. Entonces, si yo hago estas dos sustituciones aquí y aquí, lo que me queda es que el estado de la tecnología en tiempo t va a ser mu por gamma AT-1 más la probabilidad de que no innoven las tecnologías por el estado promedio de todos los sectores que no innovaron en el periodo anterior. Entonces, dicho esto, recordando que la tasa de crecimiento era la variación de la tecnología, entonces lo que hacemos es sustituimos esta definición de A sub t aquí, y entonces noten, todo este término que está acá es A sub t, y entonces el A sub t menos 1 se cancela, y me queda todo este término que está acá, y haciendo un poco de álgebra, me queda, ¿qué cosa? Que la tasa de crecimiento de la economía es igual a gamma. No, perdón, esto está mal. Es igual a mu por gamma menos 1. La tasa de crecimiento de la economía es igual a mu
por gamma menos 1. ¿Eh? Y entonces, noten que el resultado de una economía con múltiples sectores de bienes intermedios que tiene el mismo funcionamiento, terminamos en promedio con un valor esperado de la tasa de crecimiento similar al caso de cuando teníamos un solo sector. Entonces, en conclusión, noten que los análisis luego de estática comparativa son similares, y los resultados que hemos obtenido es que el modelo schumpeteriano tiene dos características. La primera es que si le agregamos competencia al sector de bienes intermedios, lo que va a ocurrir es que la tasa de crecimiento disminuye. Pero si además de no solamente trabajar sobre un solo sector, sino que pensamos que es una economía de múltiples sectores, los resultados no se alteran y la tasa de crecimiento esperado de la economía sigue siendo la misma. ¿Ah? Entonces, todos estos resultados que partimos con el modelo básico, fíjense que no son alterados cuando pasamos a un modelo multisectorial. Muy bien, chicos. ¿Alguna consulta, duda, pregunta? Mm.